epístola en la palabra de Dios y cómo nosotros podemos pensar en ella. La bendición yo he titulado del Evangelio. Y vamos a hablar de dos grandes personajes de esa epístola, Filemón y Onésimo. Pero quisiera comenzar con un versículo precioso del Nuevo Testamento que el apóstol Pablo, al escribir otra epístola a los romanos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 16 va a decir así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esa palabra yo no voy a predicar sobre ella, pero nos revela una verdad muy grande, y es que el Evangelio realmente tiene poder. Y aquel que cree en Cristo jamás será avergonzado. Y todos nosotros pudiéramos contar la historia de nuestra transformación desde el día que conocimos realmente a Jesucristo como nuestro Salvador, que conocimos y estamos conociendo el Evangelio, y ya no vivimos simplemente una religión de tradición o porque somos religiosos, sino que tenemos humildemente una comunión verdadera con Dios nuestro Padre, y sabemos y podemos no solamente saber, pero hemos experimentado su amor, su gracia, su cuidado sobre nuestras propias vidas. Incluso vamos a más, podemos, o muchos de nosotros pudimos en algún momento ser de bendición a otro para que conociera también a nuestro Dios. Comienza la epístola de Filemón, capítulo 1, versículos 1 a 3 de la siguiente manera: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Está claro? Que ese texto nos habla de una epístola enviada a Filemón. Entonces, la pregunta primera es: ¿quién era Filemón? ¿Qué es lo que podemos descubrir de este hombre llamado Filemón? Pablo escribió esta carta desde Roma, estaba preso, allá por el año 60 después de Cristo, más o menos, cuando se hallaba bajo arresto domiciliario, viviendo un momento difícil de su vida. No era fácil ser prisionero, tener a alguien encadenado contigo 24/24 horas, no es fácil. No tenías ninguna privacidad, no tenía él ninguna privacidad, y pasó un momento muy difícil, algún tiempo difícil en su vida. Filemón, según la palabra de Dios, fue un hacendado griego residente en Colosas. Se convirtió bajo el ministerio de Pablo, y la iglesia de Colosas se reunía en su misma casa. Onésimo era uno de sus esclavos de Filemón. Apia pudo haber sido, no está con certeza, no podemos decirlo, pero pudo haber sido la esposa de Filemón. Y Arquipo, que ya mencionamos en Colosenses en los saludos, pudo haber sido o el hijo de Filemón o posiblemente un anciano de la iglesia en Colosas. Sea como sea, Pablo lo incluye aquí como a un receptor de esta carta. En los versículos 4 a 7 dice así, hablando de Filemón, el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Interesante, todas estas palabras, a veces difícil de entender todo lo que Pablo quisiera expresar o quería expresar. Pablo va a destacar aquí el amor
y la bondad de Filemón. Filemón era un creyente, pero no un creyente nominal. Era un creyente de verdad que amaba a Dios sobre todas las cosas y también al prójimo como a sí mismo. Había abierto su corazón y su hogar para la iglesia en aquel momento. La iglesia se reunía en su casa. Viéramos, y la primera lección que veo aquí, imitarlo, abriéndoles nuestro corazón y nuestros hogares a otros y ofreciendo compañerismo cristiano para refrescar a los corazones de los demás. Cada uno de nosotros, es interesante que iglesia no es este lugar. Iglesia son todos aquellos que aman a Jesucristo como su Salvador y Señor, que arrepentido de sus pecados han dado su vida al Señor y hoy somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes conocían su fe, la fe de este hombre, de Filemón, en Jesucristo y su amor hacia los hermanos, cuya noticia había llegado en aquel momento de Colosas hasta la misma Roma, donde Pablo estaba preso. Su casa debe haber sido como un oasis en el desierto, porque Pablo dice que allí recibían aliento los corazones del pueblo de Dios. ¿Cómo es precioso pasar a la historia como alguien, como persona en cuya casa se podía descansar y cobrar aliento el pueblo de Dios? De hecho, eso nos lleva a pensar, ¿cómo está mi hogar? Y si alguien viene allí, ¿qué es lo que realmente recibe, percibe? Bendición, maldición, paz, guerra, discusión o amor. Pablo ora por Filemón. En su introducción y hablando de Filemón, él dice que está orando por Filemón. Y es una oración un poco difícil de entender. ¿Para qué? ¿Qué es la finalidad? ¿Por qué ora Pablo por Filemón? Y dice, a fin de que tu participación en la fe se haga eficiente mediante el conocimiento perfecto de todo el bien que hay en nosotros en orden a Cristo. En otras palabras, lo que él está diciendo es mi oración que tu manera de compartir generosamente todo lo que posees, tu conducta cada vez a mayores profundidades, cada vez a mayores profundidades del conocimiento de las cosas buenas que conducen a Cristo. La verdad es que ese texto me puso de cabeza a pensar. Y una de las cosas importantes que necesitamos aprender es el valor de tener a Cristo en nuestra vida y de poder decir sin ningún orgullo, porque no fue por nuestras obras, sino por su amor y su gracia, que somos hijos de Dios. Ser hijo o hija de Dios es una gran bendición. Y siempre digo aquí en la iglesia, ¿dónde va un hijo o una hija de Dios? Que realmente sea un hijo o una hija de Dios, en cualquier lugar que esté, será una bendición, no un encordio, no un problema, no un fastidio, no un peso, no un lamento. Será una bendición. Así era este hombre, Filemón. En su casa se reunía la iglesia y la gente que allí iba decía que salía realmente bendecida, engrandecida o en paz en la presencia del Señor. Así que 3 cosas podemos aprender ya aquí de Filemón para nuestras vidas ahora. Aprendemos mucho más de Cristo cuando estamos dispuestos a ayudar al hermano. Cuando servimos es cuando más aprendemos. Yo nunca tenía en mi mente el ser profesor. Nunca, eso no estaba en mis planes. Estaba en los planes de Dios. Y en algún momento el Señor dijo, ¿qué? ¿Vienes o no? Y yo le dije, vale, te obedezco. Pero yo quiero decir que en los 20 y tantos años que doy clase en el seminario teológico, no en la facultad teológica, una de las cosas que ha sido mayores en mi vida fue la bendición de poder crecer
y de servir, de ser enriquecido por la vida de aquellos que han pasado durante todos estos años conmigo un tiempo juntos estudiando la palabra de Dios. Cuanto más uno está dispuesto a servir, más entiende el amor de Dios. Un Dios tan grande, tan poderoso, que no necesita de nosotros absolutamente para nada, pero que por amor dejó toda su gloria y vino aquí a lavarnos los pies. Es interesante, porque muchos seres humanos no están dispuestos ni siquiera a agachar ante el otro que dirá lavar sus pies. Pero Dios, el Creador, vino a este mundo con este precioso propósito de darnos vida en abundancia. La segunda cosa que aprendo, que está muy ligada a la primera, cuando estamos dispuestos a vaciarnos de nuestro ego, podemos llenarnos mucho más de Cristo, de Dios. En un mundo tan egoísta como nosotros estamos viviendo, en un mundo donde la gente solamente busca su beneficio, sin ni siquiera a veces pensar que su alegría es la derrota, tristeza y muchas otras cosas de muchos otros. Cuando nosotros estamos dispuestos a quitar de nuestro corazón el yo de siempre, es que a mí me gusta, es que soy como soy y tantas otras cosas, podemos permitir que Dios llene nuestra vida, porque nadie que dice amar a Dios, puede amar a Dios si no ama al prójimo como a sí mismo. Y tercero, el tener las manos y el corazón abierto hacia el prójimo es la manera segura para aprender todavía más de las riquezas de Cristo. Es tan interesante, hermanos. Hace unas semanas atrás, o quizás ya un mes, recibí una foto. Yo creo que compartí aquí para vosotros. Una foto de una señora que se llama Awa desde África. Y ella decía, ¿dónde estás tú? Que no te encuentro por ningún lugar. Y encontrándose con un amigo en común a nosotros, ella dijo que preguntó por mí y él le dio mi teléfono. Y ella mandó la foto y dice, nunca puedo olvidarme de la bendición que habéis sido en nuestra vida. Awa fue durante muchísimos años la profesora de costura en nuestro centro en África, y la conocimos desde el primer año que llegamos, y ella ha sido una bendición. Ahí ella se convirtió a través de la obra misionera en Senegal, en Dakar, ¿no? Y ella me manda una foto donde está dos personas que amo muchísimo, que le dieron su primera máquina de costura. Y ella decía, cuántas bendiciones y cuántas cosas tengo para agradecer a Dios por vuestras vidas. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños? Que ya deben estar grandes, porque los conoció así, ¿no? Ahora ya yo soy el pequeño de casa. Cómo es precioso estar dispuesto a amar, no de palabras, sino de verdad. El conocer mejor a Cristo no es el del investigador. El que conoce mejor a Cristo no es el investigador intelectual, ni siquiera el santo que pasa su vida en oración, sino el que se conduce en amorosa generosidad para con sus semejantes. Nuestra solicitud hacia Dios, nuestra prontitud a servir al Señor, tiene que incidir decisivamente en nuestra actitud y acción hacia las personas que nos rodean. Eso de que haga lo que yo predico y no lo que yo hago, no tiene nada que ver con el Evangelio. Es pura mentira e hipocresía. Bueno, ese era Filemón. Pero ¿y quién era Onésimo entonces? Y vamos a hablar un poquito de Onésimo. Dice, a partir del verso 8 al 17, dice así: por lo cual, aunque tengo en Cristo bastante libertad para mandarte lo que conviene, prefiero más bien rogarte en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano, y además ahora preso de Cristo Jesús, te ruego en favor de mi hijo,
a quien engendré entre mis cadenas, Onésimo, que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora muy útil para ti y para mí. Te lo devuelvo a mi propio corazón. Yo querría retenerle conmigo para que me sirviera en tu lugar, en estas cadenas por el Evangelio. Mas sin consultarte no he querido hacer nada, para que esta buena acción tuya no fuera forzada, sino voluntaria. Pues tal vez fue alejado de ti por algún tiempo, precisamente para que lo recuperes para siempre. Y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que siendo mucho para mí, cuanto más lo será para ti, no solo como amo, sino también en el Señor. Por tanto, si me tienes como algo unido a ti, acógele como a mí mismo. Qué interesantes palabras. El apóstol Pablo aquí derrocha palabras profundas y entrañables de amor hacia este hombre Onésimo. Onésimo era un esclavo fugitivo, natural o residente en Colosas, que había llegado a Roma y al que Pablo estaba enviando ahora de vuelta a su amo Filemón. El significado, es muy interesante entender eso, el significado de su nombre es útil o provechoso. Eso es lo que significa el nombre Onésimo. Si alguien quiere poner a su hijo Onésimo, ya sabe, útil o provechoso. Lo que la sociedad pensaba de un esclavo en aquel momento, solamente un cortito para que pensemos. Decía Cato, hay 3 clases de herramientas para el campo: las silentes, arados y carretas; las inarticuladas, el buey y la mula; y las que hablan, los esclavos. Así se refería él a la condición de los esclavos entre los romanos, pugnando porque fueran descartados como cualquier otro objeto cuando llegaran a estar viejos, enfermos o cansados. No tenían ningún derecho, no tenían derechos propios de ninguna forma, solo vivían para servir a sus amos. Eso era lo que aquella sociedad en aquel momento vivía. Los esclavos eran abundantes en la región de Frigia, donde está Colosas. Las huidas de los esclavos también eran muy frecuentes, pero cuando se devolvían a sus dueños, se suponía, ¿no?, que iban a sufrir crueles castigos. Los esclavos que huían eran encadenados o los dejaban morir como una lección para los ofensores potenciales. Un esclavo era algo muy caro, se pagaba mucho. Y cuando se recuperaba uno, pues o quedaba encadenado el resto de su vida, o se moría de hambre para lesión de todos los demás, y que nadie se atreviera a hacer lo mismo. Ahora, testimonio, ¿por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver que Pablo no solamente enviaba a Onésimo a Filemón, porque Filemón era su amo, sino que el propio Onésimo había tomado la decisión de retornar por su propia voluntad. Y aquí está un gran desafío. ¿Por qué volver? Ahora estás libre, estás lejos, pero había conocido a Cristo. ¿Por qué volver? No sabes lo que te espera el futuro. De repente, Filemón pues le corta la cabeza o le va a hacer sufrir muchísimo. No obstante, cuando el Evangelio llega a nuestro corazón, hay cambio. Y cuando hay cambio, nuestra vida manifiesta la gloria de Dios. Y si no hay cambio, hermanos, entonces es mera religión. Porque el que nace de nuevo, dice la Biblia, que las cosas viejas, y aquí todo es amén. ¿Sabéis? Lo sabéis. Tenemos aquí algo realmente extraordinario. Un esclavo, un ladrón que retorna por su propia voluntad a su patrón, del cual huyó sin saber la clase de recepción que recibiría ahora. No conocemos el motivo de la huida de Onésimo, ni tampoco cuánto tiempo se había pasado. Lo que sí sabemos
es que él estuvo en contacto con el apóstol Pablo y se convirtió a Dios. Y eso es precioso, porque aquellos que están en contacto con todos sus hijos y hijas de Dios, de nuestro Dios, con todos los hijos y hijas de nuestro Dios, tienen un privilegio de ver la luz del Señor Jesucristo. No porque seamos mejores que nadie, pero porque si Cristo está en nuestra vida, nosotros somos nueva criatura. Lo que sí sabemos entonces es que Él estuvo con Pablo. Te ruego, dice el apóstol Pablo, en favor de mi hijo, mira cómo lo llama, a quien engendré entre cadenas, Onésimo, que en otro tiempo te fue inútil. ¿Cómo era el significado de su nombre? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa Onésimo? Útil. Y ahora el apóstol Pablo es un juego de palabras, que era muy hábil en las palabras. Fue inútil, pero ahora muy útil para ti y para mí. Y entonces el apóstol Pablo se atreve a hacer una intercesión que tiene fundamento en el amor de Dios. Él va a interceder por Onésimo a Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Interesante ruego. Pablo se atreve a través de su relación de hermano en Cristo con Filemón, un acaudalado señor rico, ¿verdad? Esto a rogarle y aconsejarle a que ponga en práctica el amor en nombre de su amor a Dios. Porque el amor nos lleva a la acción. Porque el amor muchas veces en la acción nos lleva al sufrimiento. Pero aquel que ama de verdad, esto entiende lo que dice el Señor, que es el amor que cubrirá todas multitudes de faltas. Pablo no presenta ninguna excusa a favor de este esclavo, de Onésimo. Admite que era alguien que no servía para mucho y un débil de carácter, pero también observemos el afecto con que el cual lo llama mi hijo espiritual. Esto refleja algo de lo que la gracia de Dios había hecho y hace, primeramente en el apóstol Pablo y después en Onésimo. Cuando nosotros vamos hacia Cristo, nuestra vida cambia. Nosotros tenemos un nuevo sentido. Y Pablo, si pensáis en Pablo, que había sido un puntilloso fariseo, alguien a rajatabla de la ley, un exclusivista judío, ahora habla en favor de un gentil, y no de cualquier gentil o un gentil libre, sino de un esclavo sin valor que había equivocado y había huido, posiblemente incluso robado a su amo para poder huir de la sociedad romana. Y se refiere a él como un hijo. El propio corazón del apóstol Pablo es una muestra viva y un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en tu corazón si tú le permites que Él sea realmente tu Señor y tu Salvador. Fue el encuentro de Onésimo con Cristo el que lo llevó también a una transformación de vida. Le cambió de ser un fugitivo sin motivos para gozarse inútil en un hombre que buscaba la vindicación de sí mismo y el correlacionar su nueva profesión de fe con la vida práctica. Por eso volvía para pedir perdón, volvía al seno de su amo. Sin duda,
Onésimo estaba dispuesto a dar a Filemón el mismo cuidado y atención en servicios que voluntariamente ahora había prestado para Pablo, y por eso era precioso para él. Entonces, concluyendo, de alguna forma ese testimonio tan lindo de un esclavo que vuelve. Estamos hablando de muchos años, en los años 50, 60, después de Cristo ya llovió, ¿verdad? Pero el testimonio es algo que es precioso siempre. La vida de una persona con Cristo brilla y la luz nunca se acaba. Y siempre, tanto sus palabras como su vida, puede ser una bendición para tantos otros que todavía no han conocido al Señor. Pablo le pidió a Filemón que recibiera a Onésimo, ya no como un esclavo, sino más que esclavo, como a un hermano amado. Qué interesante, cómo cuando Dios obra, la vida cambia. Dice en Filemón capítulo 1, que es el único capítulo que hay, versículos 15 a 22, pues tal vez fue alejado de ti por algún tiempo precisamente para que yo recuperara siempre esto, y no como para que lo recuperaras, perdón, siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que siéndolo mucho para mí, cuanto más será para ti, no solo como amo, sino también en el Señor. Por tanto, si me tienes como algo unido a ti, acógele como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo en mi cuenta. Yo mismo, Pablo, lo firmo como empuño. Yo te lo pagaré por no recordarte deudas para conmigo, pues tú mismo te me debes. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor. Alivia mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu docilidad, seguro que harías más de lo que te pido. O que harás más de lo que te pido, y al mismo tiempo prepara mi hospedaje, pues espero que por vuestras oraciones se os concederá la gracia de mi presencia. El precio que el ser humano debe pagar con tal de mejorar las relaciones con sus semejantes no se puede cuantificar. Por ello, son un imperativo categórico las palabras del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué preciosa y máxima principio para nuestra vida. Fue así como el Señor hizo por ti. Es así como cristianos debemos tener en mente cuando pensamos en el prójimo. ¿Qué diferencia hizo la condición social de Onésimo como un cristiano para con Filemón? Dejó de ser un simple esclavo, ya no era un esclavo, un sirviente, aunque volvía arrepentido, pero llegó a ser su hermano, porque en Cristo no hay clases, en Cristo no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer. No hay ricos ni pobres. Todos los que han sido salvados o salvadas han sido salvados y salvadas por el precio del Cordero de Dios que fue crucificado y que quita el pecado del mundo. Es increíble que una sociedad tan avanzada como la nuestra todavía esté luchando por el nombre de una igualdad que en verdad no se sabe si es igualdad o desigualdad. Y cuando perdemos todos los principios de quién es quién y cómo cuidar uno al otro en el amor de Dios, una sociedad que lucha y grita por una igualdad, pero que muchas veces coge a sus ancianos y los tira allá para que lo cuiden cualquiera. ¿Dónde está la coherencia? Ambos, tanto Onésimo como Filemón, llegaron a ser miembros de la familia de Dios iguales en Cristo. El rico señor Filemón y el pobre fugitivo Onésimo. Inútil, aunque útil ahora. La forma en que tratas a tus hermanos y hermanas en la familia cristiana refleja tu verdadero compromiso cristiano. Y eso es así, en los 35 años de pastor que tengo en mi vida,
Yo puedo asegurar esa palabra como una verdad absoluta. Se sabe muy bien quién está comprometido con Cristo o no. Pablo demostró su amor al servir de garantía. Pablo mismo, mira, estaba preso. No sé si Pablo tenía posesiones, nadie lo sabe. Pero si tuviera, él mismo se compromete. Mira, si te ha defraudado en algo, pon en mi cuenta que yo te lo pagaré. Al servir de garantía personal por el pago de cualquier cosa robada o por cualquier daño causado que convirtiera a Onésimo en culpable. La inversión de Pablo en la vida de este nuevo creyente ciertamente animó y fortaleció la fe de Onésimo. El caminar con Pablo, el ver su amor, el ver su tesón por el Señor, el ver su búsqueda, el ver su realidad en su compromiso de fe, hizo con que este hombrecito tomara una decisión y dijera: Pablo, yo tengo que ir allá y tengo que decir a mi Señor que he defraudado a Él. Y que Él haga conmigo lo que quiera, porque ahora tengo un Señor que es mayor que Él. Tengo a un Dios que me ha salvado y me ha dado la verdadera libertad. Y hay algo que podemos aprender aquí muy importante para todos nosotros como creyentes, comenzando por mí. Dé gracias a Dios cuando se presente la oportunidad de invertir en la vida de otros, al ayudarles en el estudio de la Biblia, las oraciones, el ánimo, el sostén económico y al brindarles su amistad. Es tan precioso, hermanos, no hay precio que pague esto. Cuando alguien busca la fidelidad de Dios para hacer una bendición en la vida del otro, de Dios recibe mucho más de lo que imagina. Pablo anima a Filemón para que se reconcilie con su esclavo, recibiéndole como a un hermano y miembro de la familia de Dios. Reconciliación significa estar dispuesto a ofrecer perdón y restaurar. Ofrecer perdón y restaurar. No hay realmente, hermanos, amor sin perdón. Y si en tu corazón hay rencor, el amor de Dios no está libremente fluyendo sobre tus venas. Es necesario. Nadie tiene el derecho de tirar ninguna piedra al otro. Podemos exhortar, podemos advertir, pero no falsos testimonios, no acusaciones, no justicia humana que no sirve para nada. En esos largos años de mi vida, ¿cuántas veces he visto que la justicia para el otro funciona maravillosamente? Pero si me toca a mí o a los míos, espera ahí, pastor. A mis hijos no les toque, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos visto esto? Cristo nos perdonó, nos reconcilió con Dios y también con los demás. Así que quiero terminar con este texto de 2 Corintios 5, 17 a 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes? Quiero dar una palabra del Señor directamente para aquellos que están luchando, por aquellos que aman y que están lejos de Dios. No te desanimes. Tu amor, tus oraciones, así como Epafras, van a tener frutos. Sigue fiel. Aquello que parece que no hay remedio y parece que totalmente se deshizo, ¿no? No es así. Dios tiene la última palabra. No podemos medir la dimensión de este testimonio en el contexto en que él fue dado. Solo un tonto en este mundo iba a volver a su amo. Pero Onésimo no era tonto, porque no era de este mundo ya. Porque aquellos que verdaderamente tienen a Cristo conocen la verdad y la verdad nos hace. Vamos a orar.
Padre Santo, cuídanos, perdónanos, Señor, porque no siempre estamos en tu patrón. Pero hoy en esta mañana como iglesia, como tu pueblo, tenemos tiempo de decirte, ayúdame, Señor, a rectificar. Ayúdame a volver, a restituir, a rehacer aquellas cosas que fueron malas. O a comenzar de nuevo, si no hay forma de rehacer, comenzar de nuevo desde ahora. Perdónanos, Señor. Señor, si alguien aquí no te conoce, te pedimos que pueda tener el privilegio de conocerte personalmente como Salvador y Señor de nuestras vidas. No hay más libertad que en tus manos. No hay más vida plena que contigo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Dios hecho carne, tú mismo, que vino a esta tierra como hombre para darnos vida. Gracias por tu amor constatable, palpable en nuestras vidas. Gracias por la salvación. Gracias por ser de tu pueblo. Gracias por participar ahora conscientemente de tu familia. Pero siendo tu familia, Padre, mucho menos ahora queremos avergonzarte. En nombre de Jesús, bendice nuestra nación hoy. Necesita de ti. Aun cuando es una nación tan preciosa, necesitamos de ti. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Saludaos unos a otros.